Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa. Primera pregunta, Juan Vera, Radio ADN. Hola Juan, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? No sé si me escuchan. Sí, todo bien, gracias. Lo primero, preguntarle sobre esta junta de accionistas donde a nosotros nos llegó el comunicado de lo que se habló, de lo que se conversó, donde se ven cifras interesantes en el último tiempo, Universidad Católica, principalmente el año 2019, y quizás a pedirle un balance de estos 10 años ya de Cruzados. En 4 días más se cumplen 10 años de la primera junta de accionistas. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué ha ido mejorando? La situación más bien del comienzo de esta concesionaria y cómo está ahora ya en el 2020. Bueno, la verdad es que efectivamente la evolución, dimos cuenta un poco, aprovechamos de dar algo de cuenta hoy día a los accionistas, como lo hemos hecho también con nuestros socios, con nuestros hinchas, y esperamos hacer mañana también con los socios, que tenemos nuestra asamblea anual de socios, que ya va a ser el tercer año que la realizamos, que la hacemos justamente a continuación de la Junta de Accionistas, y damos cuenta del crecimiento y la consolidación de nuestro modelo de manera bastante exitosa, tanto en lo deportivo, logrando el récord, digamos, el récord de títulos, el mejor número de copas nacionales, Copa Chile, Supercopa en la historia, digamos, de Cruzados, pero también eso acompañado de un crecimiento en lo institucional muy importante, tanto en nuestros resultados económicos como sobre todo en la fidelización de nuestros hinchas, el número de abonados que hemos logrado comparado con lo que existía inicialmente, en la asistencia promedio que hemos logrado comparado con lo que podía ser en la década anterior. Entonces son todas cifras bastante positivas que dan cuenta de un trabajo coherente, consistente con los distintos directorios, las distintas presidencias, la mantención de una base fundamental en nuestra administración. Entonces fue esa cuenta que en general fue bastante positiva. Obviamente ahora todos estamos preocupados de cómo va a impactar este año en esa tendencia. Seguro que va a haber un impacto. Esperamos que sea lo menor posible, pero impacto va a haber. No, esperamos que sea solamente una pausa y no un retroceso en ese camino de crecimiento, pero sí, fue con bastante satisfacción que dimos cuenta de todo esto, nuestros números, tanto en lo deportivo, en lo económico, como en lo social, por así decirlo, junto con las iniciativas importantes nuestras de Católica Social y las iniciativas de relacionamiento con nuestros hinchas. Hicimos un recuento completo y en general había bastante satisfacción con lo que se expresó. Juan, esta misma administración quizás es lo que le permite hoy a la Universidad Católica no generar estos conflictos que se ven en los otros grandes, por ejemplo, al momento de tomar decisiones, medidas económicas con respecto a lo que está pasando de la pandemia y lo que afecta al fútbol. A ver, nosotros obviamente no nos corresponde opinar de lo que esté pasando con otros clubes. Simplemente lo que nosotros hemos tratado de ser muy transparente con nuestra gente, con nuestro plantel y también con nuestros trabajadores, colaboradores de Cruzados, es que por ahora la única medida que hemos tomado, porque nos parecía que era conveniente para todos, era hacer uso de la facultad que existe en la ley de adelantar vacaciones para todas las áreas que están impedidas de funcionar normalmente, básicamente toda el área deportiva y algunas áreas de operaciones, que comenzaron a hacer uso de sus vacaciones por decisión del empleador, que es una situación extraordinaria en la ley laboral. Iban a estar en esa situación hasta el día 12 de mayo. Por ahora no hemos pensado recurrir a la ley de protección del empleo y estamos monitoreando, obviamente, los riesgos más grandes que existen, que por ahora no se concretan y que ojalá no se concretaran, y que podrían significar impactos más relevantes en nuestros ingresos, para ver en ese caso la necesidad de tomar y de tratar de buscar otras medidas que siempre van a ser bien informadas, bien transparentes y concordadas con las personas que pudieran verse afectadas. Gracias, Juan, que esté bien. Gracias, Juan. Continuamos con Mario Palominos, Frecuencia Cruzada.
Hola Juan, ¿cómo está? Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Todo bien? Bien. Quería preguntarle acerca de, bueno, los temas de la Junta de Accionistas que vieron hoy día y a propósito de una cuña que dio para ESPN en estos días que tenía que ver con la participación de los hinchas en estas ediciones, ya sea a través de la asamblea y todo eso. Quería preguntarle cómo están considerados los hinchas en los proyectos que se vienen para Universidad Católica, si serán de manera más participativa directamente, de manera solo consultiva. ¿Cuál es el papel que van a jugar los hinchas en lo que viene para Católica durante estos años? A ver, nosotros obviamente primero tenemos que responder a nuestras obligaciones como una sociedad anónima deportiva profesional, con un directorio que conforme a la ley es personalmente responsable por las decisiones que se tomen, de tal manera que, y esa institucionalidad tenemos que respetarla. Ahora, eh, teniendo claro que las decisiones finales y las decisiones en materia sustancial se deben necesariamente tomar por el directorio, porque como digo, cada director responde personalmente por las decisiones que ahí se tome, incluso con su patrimonio. Entonces, eso es importante mantenerlo, pero eso no quita lo que para nosotros, y eso fue lo que dije en esa entrevista, es que en cada una de esas decisiones que toma el directorio, o que toma la administración, o que toma la gerencia general, la gerencia deportiva, el área de comunicación, el área de marketing, el área comercial, todas esas decisiones tienen que estar atravesadas de alguna manera por el sentimiento y por los planteamientos de los hinchas. Eso, claro, alguno podrá creer que es vender humo, ¿ah? Y que simplemente es un decir. Claro, es fácil decirlo, pero la verdad es que yo lo digo con mucha confianza porque ha sido algo que atraviesa toda nuestra institución. O sea, si uno con quienes converse se da cuenta que en esta época de cruzado, y eso se ha ido cada vez reforzando más, tenemos muy en cuenta la opinión de los hinchas, nos interesa mucho, la recibimos, la procesamos por todos los canales que existen, ya sea canales por redes sociales, por relación directa, por la comisión de hinchas que nosotros tenemos funcionando, por una asamblea de socios que vamos a hacer mañana, por las reuniones que se hacen de cruzados por dentro. Hay muchas instancias donde nosotros recibimos esa opinión y nos interesa de verdad. O sea, y eso, como digo, permea, creo que a toda la organización. Y si alguno dentro de Cruzado en algún momento pareciera que esa no es la actitud, estaría en el lugar equivocado. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí con el área de comunicaciones, que es un área obviamente muy importante en esto, estamos permanentemente evaluando cómo alguna decisión es tomada, cómo es valorada por nuestros hinchas, por nuestros socios. Obviamente no significa que vamos a ir haciendo cada cosa que cada persona diga, porque además en el fútbol todos sabemos que, por ejemplo, en materia deportiva es muy difícil llegar a imaginarse que las decisiones se tomaran por una asamblea y que nosotros tuviésemos que estar, porque tendríamos que tener un plantel de como 70 jugadores, como 6 entrenadores, para darle el gusto a todos los que piden distintas decisiones. Y además, obviamente, la opinión de los hinchas, y es razonable que así sea, y creo que en ninguna parte va a ser distinto, normalmente no toma en cuenta temas presupuestarios o temas financieros. Esa es nuestra responsabilidad. Es decir, nosotros tenemos que tomar la sugerencia. Por ejemplo, el tema de grandes proyectos, el proyecto nuestro de remodelación, ampliación del estadio, claro, hay distintas opiniones, gente dice, ¿por qué no hace un estadio de 40.000 personas? Claro, sería quizás maravilloso, pero claro, nosotros tenemos que tomar ese anhelo y ver, un poco aterrizarlo a la realidad, qué es lo que se puede hacer, qué se puede financiar, qué es posible, considerando nuestra ubicación. Bueno, todo eso por así decir, bajada a la realidad de los planteamientos, pero sí, como digo, están siempre presentes las opiniones de los hinchas y algo que queremos que caracterice a toda la institución. Bien. Lo último, Juan, y muy breve, respecto a los avances del plan del Estadio San Carlos de Apoquindo en su remodelación, si se tocó el tema de Junta de Accionistas y cómo va avanzando. A ver, yo lo mencioné en mi cuenta del año y en mi discurso a los accionistas, no hubo pregunta al respecto. Nosotros hemos informado todo lo que nos parece prudente informar. Aquí la gente tiene que entender que hay algunos aspectos que son reservados porque tienen componentes comerciales o tienen componentes estratégicos en cuanto a lo que sea, por ejemplo, la obtención de los permisos o la definición de sponsors. Hay materias que obviamente no conviene
y nosotros todas nuestras decisiones tienen que ser siempre tomando en cuenta el bien social, el bien de Cruzado y de Universidad Católica. Pero lo que sí podemos decir es que estamos avanzando en todos los frentes y no hemos dejado de avanzar, incluso en esta situación de crisis. Existe una comisión estadio que funciona, en la cual participan 4 o 5 directores, participa también la administración, y tenemos gente, consultores, que nos apoyan en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de los permisos, en el ámbito del financiamiento, en el ámbito de la búsqueda del sponsor, y prontamente también vamos a tener alguien que nos va a apoyar en el ámbito comunicacional, de comunicación estratégica, junto con nuestro equipo interno de comunicaciones. Entonces se está avanzando en todas estas líneas. Obviamente creo que lo que este año está ocurriendo puede significar un retraso y probablemente va a dificultar la búsqueda de ese sponsor principal, pero nosotros no nos amilanamos, seguimos, hemos utilizado parte de los fondos que se obtuvieron con la venta del CDF, nosotros lo tenemos eso en un fondo separado. Ese dinero lo hemos decidido destinar a proyectos, no a plantel ni a gastos del día a día, sino que en este caso hemos aprobado utilizar parte de esos fondos para todas estas asesorías que necesitamos contratar y que ya hemos contratado. Así que seguimos trabajando con mucha ilusión de que ese proyecto llegue a puerto, porque es el gran proyecto que tiene actualmente Cruzado. Gracias, Juan. Gracias, Mario. Manfred Schwager, Radio Cooperativa. Hola, muy buenas tardes, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Manfred? Muy bien, gracias. Quería hacerle 2 consultas. Lo primero, y un poco relacionado con lo que le preguntaba a Mario recién, con el tema de los hinchas. Sabemos que el final del año pasado no se pudo terminar en buena forma el torneo, que hay partidos que no se jugaron. Ahora también con esta suspensión por el coronavirus está en la misma situación. ¿Se han contactado con los abonados, con los socios, pensando en esto, en que en algún minuto cuando se retome el fútbol podría haber menos partidos que los que estaban pensados a la hora de abonarse, de algún tipo de compensación? ¿Se ha conversado eso con los hinchas, con los socios, los abonados? Mire, partiendo por el año pasado, nosotros le planteamos a nuestros socios abonados algunos beneficios en el nuevo abono para el año 2020, considerando los partidos que finalmente no se jugaron. Y en general eso fue, pero de manera muy mayoritaria, bien acogido. No tuvimos reclamos importantes, ni menos juicios o demandas al respecto con nuestro planteamiento de que primero, si bien el abono no tiene un compromiso específico de número de partidos, obviamente todos los partidos de local de Universidad Católica que estuvo en nuestra posibilidad de jugar se jugaron. Incluso hubo una fase más de Copa Sudamericana que no estaba considerada. Y en general, con eso más, también creo que es importante porque la gente valora que la Universidad Católica siempre quiso seguir jugando. Entonces yo creo que todos esos elementos y la buena relación que mantenemos con nuestros socios abonados, en general ayuda a que no haya habido dificultades mayores en el año pasado. Respecto de este año, nosotros tratamos de tomar decisiones cuando los hechos ya sean ciertos. Obviamente, internamente analizamos los distintos escenarios y nos vamos ya evaluando desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista legal, cuáles podrían ser las medidas adecuadas para un escenario que, como digo, todavía no es cierto, porque por ahora la expectativa es poder jugar todos los partidos de este torneo y también de Copa Libertadores, pero obviamente uno tiene que ponerse en los escenarios como si, por ejemplo, un escenario ya menos favorable, que que algunos de estos partidos se deban jugar sin público, o un escenario aún peor, que podría ser que por decisión de la autoridad sanitaria finalmente el reinicio del torneo se postergara más allá de agosto, llegáramos a septiembre, octubre, donde probablemente ahí van a haber que discutirse distintas soluciones. Algunas dicen alargar el torneo hasta el año siguiente, otros dicen modificar el torneo a que se juegue una sola rueda. Bueno, en esos escenarios donde sí puede haber un impacto ya más concreto a nuestros socios abonados, tendremos que discutir internamente primero y luego plantearle a los socios abonados cuál es nuestra propuesta y bueno, discutir en ese momento cuál es lo razonable y ver que eso ojalá sea bien acogido. Pero por ahora no hemos informado los escenarios que estamos analizando, pero no hay todavía
definición de escenarios que todavía son posibilidades, pero no se han concretado. Perfecto. Lo segundo que le quería consultar, Juan, es, bueno, obviamente por estos buenos resultados económicos que han tenido, que esto ya ha sostenido en el tiempo, no es solo del año pasado. Me imagino que esta situación financiera en la que está cruzado les ayuda también a soportar mejor todo este chaparrón, toda esta inactividad, que no hay ingresos por partido justamente, que hay que esperar quizás hasta cuándo para tener nuevamente el fútbol en actividad. Sí, pero también a mí me gusta ser muy transparente. Nosotros, por ahora, los impactos no son tan relevantes aún para nosotros. Hay sponsors, obviamente, que nos han pedido postergaciones de pago, hay algunos otros que nos han pedido discutir algunos términos de contrato. Nuestro estadio está en un número muy importante abonado, entonces, respecto de los ingresos de Copa Libertadores, hasta ahora se nos dijo que se iba a pagar un 60% de la cifra por los 3 partidos, que de hecho no se ha producido, supuestamente eso se va a cumplir, eso fue lo que se ofreció. Entonces hay riesgos importantes, pero todavía la mayoría de ellos no se han concretado. Asimismo, nosotros, como la administración ha tomado una serie de medidas de ajuste de cinturón, de ahorros, algunos que se deben justamente al hecho de que no esté funcionando nuestro complejo, la gente sigue trabajando desde sus casas, entonces hay ahorros que se producen en virtud de eso. Hay otras inversiones que estaban consideradas para este año que se han ido postergando, o gastos de operación, obviamente el plantel, que no se han producido. Entonces, con toda ese mix de situaciones y decisiones, nosotros hemos logrado hasta ahora sostenernos bien frente a esta crisis, pero tenemos que ser honestos de que todavía no sufrimos los impactos más relevantes, que pueden ser algunos que podrían concretarse, ya sea a nivel de Conmebol, a nivel de CDF, a nivel de suspensión definitiva o acortamiento relevante del torneo, o de partidos sin público. Todo eso son todavía amenazas no concretadas. Cuando alguna de ellas se concrete, obviamente sí, nuestro impacto puede ser mayor y tendremos que tomar medidas un poco más dolorosas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Ana. Continuamos con Marco Escobar, DirecTV. Hola Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Marco? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, todo bien. Gracias. Qué bueno. Juan, anoche recibimos el protocolo para cuando tenga que volver la actividad, el protocolo de la NFP. Que entre la tanto Católica... papel que tengo no lo he leído todavía en detalle, lo he comentado, hoy día tuvimos nuestra junta, así que espero leerlo hoy día en la tarde para ver. Pero me imagino que espero que usted me ilustre sobre los detalles. Me imagino que tiene información privilegiada porque está el doctor Yáñez, y eso le iba a preguntar. Sí, hemos hablado, pero el doctor Yáñez obviamente también tiene distintos roles, tiene que doblarse, así que hay que respetarle lo que pueda decirnos públicamente, más allá de las discusiones internas que también tiene que tener en su rol de asesor o de la comisión médica de la NFP. ¿Cómo lo van a hacer para implementar este protocolo? ¿Hay alguna medida especial que va a tener Católica? Ustedes tienen la característica, por ejemplo, que tienen hartas canchas en el complejo deportivo. ¿Hay alguna medida particular que van a tomar? Mire, como digo, quiero comentar todavía en detalle ese protocolo. Yo sé de algunas medidas que ahí se contemplan, no he visto la versión final. Sí, hay cosas que ya hemos discutido, por ejemplo, cuando se reinicien los entrenamientos, probablemente entrenar en las 3 canchas del complejo, para tener grupos más reducidos de los jugadores practicando entrenamiento, que los jugadores es probable que al comienzo no utilicen los camarines, sino que lleguen desde sus casas con la vestimenta, y eso, bueno, ir avanzando hacia un entrenamiento que obviamente antes de volver a jugar tiene que haber entrenamiento futbolístico normal, y tendrá que haber, digamos, ya entrenamiento con todo el equipo en la cancha, pero yo entiendo que en una primera etapa lo que se está planteando es ese entrenamiento más táctico, físico, con grupos más reducidos. Eventualmente podría hacerse en doble jornada, un grupo en la mañana, otro grupo en la tarde, utilizando, como digo, las 3 canchas, procurando al comienzo evitar el que se reúnan todos los jugadores en el camarín, y eso irlo de a poco soltando hasta llegar a entrenamientos normales,
ya, no sé, 2 semanas probablemente antes de volver a la cancha. Test de detección del coronavirus, el famoso PCR, que es el test más rápido, ¿se va a aplicar cada vez que se haga un entrenamiento? ¿Lo han visto? Mire, eso? no, ahí prefiero no pronunciarlo porque no he visto, como digo, la última versión del protocolo. En ese caso, nosotros obviamente vamos a hacer todo lo que recomiende la autoridad sanitaria, la Comisión Médica de NFP. En esta materia creo que uno no debe improvisar. Porque ahí ya ve que, por ejemplo, se mencionó la semana pasada mucho y a mí me llegaron algunas propuestas de estos famosos túneles sanitarios, y después uno lee que la autoridad sanitaria dice que no recomienda y que incluso es peligroso el túnel sanitario. Entonces, en esto yo creo que uno tiene que ser muy responsable y hacer estrictamente lo que la autoridad exija y cumplirlo, digamos, al pie de la letra, pero no ponerse a improvisar cada uno con sus medidas, porque si no, después uno asume responsabilidades que pueden ser riesgosas. Juan, recién cuando usted hablaba de la ley 21.227, de protección al empleo, usted decía, ojalá no llegara a eso y buscar otra alternativa. Le pregunto como dirigente del fútbol y como abogado además, ¿qué le parece que los clubes los clubes chilenos, los clubes profesionales, estén usando esta ley para el momento que estamos viviendo? A ver, yo creo que en eso, de verdad, Marco, creo que cada club tiene que hacer su análisis, cuál es su situación de ingresos, cuál es su situación operativa, cuáles son el tipo de actividades que está realizando su empleados, sus jugadores. La ley es bastante estricta, tiene responsabilidades graves para el mal uso. Entonces creo que yo no soy abogado laboralista, no soy especialista en derecho laboral, entonces no quiero opinar como un especialista en materia laboral. Obviamente conozco la ley y la he discutido con algunos abogados laboralistas, tanto en Cruzados como en mi estudio de abogado, pero no quisiera dar una opinión general, porque como digo, la ley, cada empresa debe evaluarla, tomar su decisión, y yo no soy ni autoridad ni soy especialista en materia laboral como para venir a juzgar si la han usado bien o la han usado mal. ¿Poco es tajante en decir que la Católica no la va a usar? La verdad es que nosotros no hemos nunca evaluado siquiera recurrir a esa ley. Lo único que recurrimos, ahora, el escenario de pandemia es tan incierto, claro, si después apareciera un rebrote y hay una cuarentena total en el país, bueno, son escenarios que uno podría volver a mirar todos los instrumentos. Me parece legítimo que si el Congreso ha aprobado una ley en ese sentido, que todas las empresas tengan la oportunidad de revisarla y aplicarla si es que cumplen los requisitos. No creo que haya actividades que uno dice, no, el fútbol no. El fútbol no puede porque recibe el ingreso del CDF. Me parece que esas posiciones así tajantes no corresponden. Nosotros no lo hemos evaluado en las condiciones actuales, y suponiendo que esto va evolucionando de manera positiva, creo que lo puedo descartar que lo vayamos a recurrir. Claro, si hubiese un reverso en la posición y cambiaran mucho las condiciones, bueno, tendremos que revisarla con nuestro directorio, con nuestros asesores legales y ver, pero no, por ahora no ha estado sobre la mesa, nunca en cruzado recurrir a esa ley. Gracias, Juan. Buenas tardes. Gracias, Marco. Continuamos con Nicolás Ramírez, ESPN. Pero Nicolás ¿Qué tal, ya me Juan? entrevistó hace poco, así que... Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué bueno, Juan. Juan, primero quería consultarle, usted mismo lo decía, que lo que estamos viviendo hoy en día ha cambiado el protocolo de muchos contratos, también o quizás ha prolongado el pensar y en cerrar algunos contratos. Me quiero detener en el caso de Fernando Sampedri. Él se queda hasta fin de año, pero recuerdo que él tenía una cláusula a mitad de año que si se cancela el uso de la compra del pase más barata que a fin de año. Quiero saber, ¿eso se ha prolongado? ¿Eso ya llegamos a mitad de temporada o eso se va a saber cuando vuelva el fútbol? ¿Los tiempos cambian o se mantiene como se pensó? Es una pregunta bien específica de uno de los contratos, y nosotros generalmente no me gusta referirme a las cláusulas específicas de los contratos. Él tiene un préstamo anual, tiene cláusulas, como tienen varios jugadores en el plantel, que podrían eventualmente
implicar que tiene un riesgo de salida. Nuestro objetivo, nuestro deseo es seguir con el mismo plantel que tenemos hasta fin de año, hasta que termine el torneo, y eso incluye a Fernando, que estamos muy satisfechos con su desempeño, es uno de los goleadores del torneo, digamos, unido muy bien al plantel, es un jugador que específicamente pidió Ariel, que nosotros también lo habíamos visto en otra oportunidad, así que rápidamente eso produjo acuerdo tanto en el área gerencia deportiva, directorio y cuerpo técnico, que como nosotros tratamos de traer jugadores. Efectivamente tiene él, como otros jugadores, algunas cláusulas que podrían implicar su salida. Nosotros esperamos, nuestro deseo es que él siga y que el préstamo se cumpla hasta fin de año. Pero obviamente, claro, si a él le llegara una oferta muy interesante, otro mercado, como cualquier otro jugador, y se acerca con eso, y podría ocurrir, y en ese caso, obviamente tendríamos que buscar un reemplazante, pero no creo que ocurra, además considerando el año, el mercado, cómo va a ocurrir al menos hasta este receso. Por tanto, creo yo que debería él continuar con nosotros. Juan, la segunda pregunta es si usted cree que uno de los factores de que este crecimiento de Universidad Católica no solo se centre dentro del campo de juego, sino todo lo que es externo como club, como institución, que usted mismo decía cómo ha sido el crecimiento desde que comenzó usted al mando, tiene que ver con el factor de que usted sea hincha del club, porque quizás conocer tanto a Universidad Católica, usted quizás llegó con una visión como aspecto de cómo mejorar el club en sí, quizás errores o fallas que no muchos presidentes ponen el ojo y no lo ponen dentro del gasto presupuestario del año, por ejemplo. Pero yo creo que es una ventaja en general de Cruzado de todo el directorio, no es una ventaja mía, es una ventaja también de los dos presidentes anteriores, que eran tan hinchas y reconocidamente hinchas del club, todos los directores que han estado, los que están ahora y los que ya estuvieron antes y que ya no están, tienen como motivación principal al entrar a estar en Cruzado el éxito deportivo del club. O sea, en un contexto de sanidad financiera, de sustentabilidad, de crecimiento, pero todos poniendo al club por delante. No hay nadie que tenga una agenda personal, que quiera utilizar esto como un peldaño para otra carrera, o que tenga un afán de figuración. Entonces eso ha sido presente, cada uno con su sello. Yo sé que tengo un sello que puede ser distinto, que algunos me pueden ver más hincha o más pasional como hincha, pero la verdad es que entramos ahí a ámbitos personales de cada uno, pero todos los directores que han habido en Cruzado. Yo estoy no estuve el primer periodo antes de la primera junta ordinaria, que fue entre diciembre del 2009 y abril del 2010, pero de ahí en adelante he estado en el directorio siempre. Han pasado varios que ya no están, hay otros que están también desde el principio igual que yo, y todo, la verdad, y eso se transmite también hacia la administración. Si bien no es un requisito para trabajar en Cruzado ser hincha de Católica originalmente, y tenemos algunos infiltrados ahí en ese sentido, pero rápidamente se hacen hinchas de Católica, se nota, se comprometen, se sienten muy identificados. Tenemos, por supuesto, muchos hinchas, la mayoría hinchas naturales, exjugadores, muchos exjugadores. Sí. Entonces, eso se transmite, y yo creo que es una especie de onda así interna muy, muy comprometida con la franja, que yo creo que sí, sin duda, como tú dices, es parte fundamental del éxito de Cruzado. Yo respeto la distinta estructura, Sí. pero para mí parte del éxito de Cruzado clave es que ha estado siempre con personas, en su enorme mayoría, que sienten un enorme amor por la Católica, que conocen su historia, que respetan su historia, respetan a su figura, respetan a los ídolos, y eso se traduce en buenos resultados, creo yo. Porque, ¿sabe? Se lo pregunto porque uno creería y uno analizaría y pensaría que toda esta inversión que se hace fuera de la cancha, que es el crecimiento del club, con las ayudas sociales, con la formación de, por ejemplo, los jugadores que en su relación con los medios de prensa, todo eso que los clubes usualmente lo hacen, y no muchos clubes en primera división gastan dinero en eso, en mejorar esos aspectos que no solo que se ven día a día en la cancha, sino que también
dan este sustento económico mejor que lo que ustedes están teniendo. Han tenido más socios, mejores abonados, mejor recepción del hincha, y quizás es una opción de mejora que muchos clubes aún no lo pescan, no lo ven. Bueno, yo creo que los que no lo ven es un error. O sea, y a mí me da, no sé, y no voy a dar nombre específico, pero uno de repente ve clubes que representan a una ciudad completa y que no hay comunión entre la comunidad y el club. Y no hay espíritu. Entonces, no sé, yo creo que eso es una falta fundamental. O sea, me parece que uno puede hacer todo muy ordenado, muy serio incluso, invertir mucho, pero si se falta ese elemento, esa comunión entre el hinchada y la administración, que siempre va a haber diferencias, siempre es difícil, porque uno sabe que el hincha es exigente, no es siempre muy racional, pero tiene que haber esa cierta comunión, esa sensación de que al menos digamos que facilita mucho la posibilidad o ayuda mucho a la posibilidad de que a uno le vaya bien si existe eso. Hay clubes donde le va bien sin ese elemento, pero me parece que ese éxito es mucho más eh, precario, es débil. Yo siento, por ejemplo, ahora que podría nosotros venir una campaña mala, deportiva, van a saltar algunos que uno ve que están muy callados ahora en redes sociales y que en alguna época eran muy activos. Esos van a salir, porque esos siempre están. Sí. Pero creo que no hemos ganado un colchón de respeto, de apoyo, de que si tenemos una campaña mala, por ejemplo, pasó el 2017, fuimos bicampeones el 2016 y el 2017 no fue una buena campaña. Y terminó saliendo Mario al final del torneo. Pero ya, claro, bueno, está ya la sensación del bicampeonato del 2016, uno sabe que uno se gana una línea de crédito, ahora tenemos 2 bicampeonatos, ¿para qué decir si ganamos un tercero? Pero creo que eso se valora mucho y creo que es para mí un elemento fundamental. Ojalá pudiera imponerse por ley, esas cosas son difíciles de imponerse por ley. Uno pudiera decir, artículo primero de la Ley de Sociedad Deportiva, el directorio y el presidente tienen que ser hincha del club que representa. Eso sería medio difícil de exigir. Y probablemente muchos clubes no se cumpliría. Pero para mí, creo que no es propio de una ley exigir algo así, pero sin duda para mí es algo que es clave en el éxito. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias, Nico. Gonzalo Hermosilla, Señal Deportiva. Lo perdimos, parece. Parece. Gonzalo, ¿estás por ahí? Ahora sí, hola, ahora sí apreté mal el botón. Muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás, hola Juan? Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien, aquí confinado, pero bien, todo bien aquí, soportando Así esto igual que tú. Sí. Bueno, Juan, hablaba sobre la remodelación anteriormente del Estadio San Carlos de Apoquindo y un par de instalaciones sobre los privados. Cuéntame, ¿cómo va ese avance para saber un poco más ahora que estamos en periodo de cuarentena en la mayoría de Santiago? Y lo otro, volviendo al tema sobre volver el campeonato nacional, que vuelva al campeonato, cuéntame, ¿qué tipo de formato te gustaría? Yo sé que te gustaría el campeonato largo por todo lo que ha hecho Católica, ¿no es así? A ver, respecto al estadio, yo siempre tengo que controlarme y restringirme porque me encantaría contarle más a la gente en lo que estamos. Pero después mis colegas en el directorio y la administración me dicen y me llaman a ser más prudente. Ahí me sale un poco, lo entiendo. Nosotros, por eso que creo que hay razones estratégicas, tanto en lo comercial como en lo político, uno podría decir, que uno tiene que ser muy, muy cauto al momento de ir informando los distintos pasos que se dan. Lo que sí yo le digo a la gente y espero que me crea que no hemos parado nunca de trabajar en el tema del estadio. La comisión no ha dejado nunca de funcionar. Yo creo que debe ser lo que más horas me quita mi trabajo cruzado son las reuniones de la comisión estadio y las discusiones con los distintos asesores, consultores, con el asesor que tenemos en materia financiera, con el asesor que tenemos para el tema de la búsqueda del sponsor, el asesor que tenemos en el tema de ingeniería y arquitectura. Ahora, probablemente cuando ingresemos, que debiera ser algo que ingresemos pronto, una declaración de impacto ambiental, que es el permiso fundamental, el permiso ambiental es el permiso madre que uno requiere para estos proyectos.
Probablemente vamos a empezar a trabajar ahí ya también con una agencia de comunicaciones, que junto con el equipo de Lucho y Valeria va a enfocarse específicamente en cómo informando a la comunidad, a los socios, a las autoridades de este proyecto. Entonces, van a venir más noticias, yo en eso trato de ser más cauto, pero simplemente el mensaje es seguimos trabajando sin parar en este tema. Ahora, en el tema del torneo, sí, hemos sido siempre partidarios de los torneos largos, y claro, la gente va a decir que es porque los últimos 3 torneos largos que han habido en Chile los hemos ganado nosotros, el del 2010, el 2018 y el 2019, pero la verdad es que no es por eso, no es esa la razón de fondo. Creemos que, claro, clubes como el nuestro, que trata de manejarse de manera responsable, que tiene un fútbol formativo fuerte, creo que logra lucir más en torneos largos, eso es verdad. Pero creemos que aquí hay una decisión de todo el fútbol, luego de un proceso de una planificación estratégica que se hizo a nivel de ANFP, con participación de los clubes, con una consultora que se llama Matrix, que participó activamente en eso, fue un proceso de varios meses, que definió como uno de los columnas, digamos, el plan de desarrollo del fútbol chileno en los próximos 5 años o 10 años. En realidad era una participación a 10 años. Decir, queremos tener un sistema de torneos que sea, primero, claro, fácil de entender, fácil de seguir, que premie a los proyectos más de largo plazo y no tanto a de repente una situación muy coyuntural, como ocurría a veces con los playoffs, que un equipo que salía séptimo, octavo, terminaba siendo campeón por un mal partido, digamos, o un buen partido. Entonces, para darle mayor continuidad a los planteles, para disminuir una presión inflacionaria que se producía, para tener un sistema ordenado de clasificación a los torneos internacionales, que hoy todos saben, el primero, el segundo, el tercero, hasta el séptimo tienen clasificación a Copas Internacionales, en la parte de abajo de la tabla está peleando el descenso, de manera que logra que el torneo mantenga interés hasta el final, porque normalmente todos los clubes están peleando algo. Entonces creo que en la medida que no haya circunstancias demasiado extraordinarias que lo impidan, debiéramos, creo que una señal de seriedad, mantener esta estructura de torneos largos, por lo menos por varios años más, por este periodo de planificación estratégica que definimos. Y si alguien plantea algo, que haya razones verdaderamente de peso que permitan evaluar lo que hasta ahora no existen. Y creo que el fútbol se ve beneficiado en esta planificación a largo plazo. Hay muchos riesgos, la presión inflacionaria de costos sigue existiendo en el fútbol, pese a estos torneos largos. Pero así que sí, soy partidario efectivamente de mantener ese criterio, porque fue un criterio que definimos todos en el fútbol chileno hace ya algunos años. Última pregunta, Mario Sabaj, Radio Agricultura. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Considerando que la Libertadores en algún minuto va a tener que volver, no sabemos en qué circunstancias va a estar la salud mundial en ese entonces. Pensando en los viajes de Universidad Católica a Colombia, también a Brasil, ¿hay temor aún cuando se supone que ya van a estar todas las condiciones para jugar, o más bien ustedes proyectan algún resguardo especial? Mira, es tan difícil a esta altura poder tener una claridad sobre qué va a pasar. La Conmebol señaló su firme decisión de que el torneo se jugara, se completara. Por ahí dijeron que se daban plazo hasta fines de noviembre para completarse. Lo que yo veo es que la situación de esta pandemia en los distintos países de Latinoamérica es bien diferente. Hay países donde la situación está mucho más grave que en otras, o que está todavía en situación de mucho mayor descontrol. A mí me parece que lo razonable va a ser que la Conmebol en algún minuto diga cuál es la fecha más tarde que esto puede retomarse, y en ese momento tendrá que hacer un análisis país por país de cuáles son las condiciones respectivas, relativas en ese país, para ver si efectivamente está en condiciones de albergar ese torneo. Yo no creo, y esto claro, para algunos puede parecerle polémico, que algún país pudiese quedar fuera, pero me parece que tampoco sería razonable, por ejemplo, que si por 1 o 2 países que no están en condiciones de hacer el torneo, tuviese que suspenderse el torneo completo. Entonces, yo creo que lo razonable es que Conmebol defina una fecha límite,
y dijera, mire, vamos a hacer este va a ser el protocolo, estas van a ser las condiciones que deben cumplirse para que los equipos de ese país, y tal vez esto incluso va ciudad por ciudad, pueda efectivamente recibir una delegación deportiva del extranjero con las condiciones de seguridad necesarias, y en ese momento jugarse el torneo. Si todo eso resulta que finalmente hay una mayoría de países donde esto no ocurre, claro, uno podría empezar a pensar en situaciones más lamentables como suspender el torneo, pero yo creo que debiera... Yo en esta materia, yo siempre lo que más anhelo, y a veces en Conmebol eso falta, porque la comunicación no siempre es muy buena, y uno se entera tarde, y a veces uno no conoce las razones, no se da la oportunidad de dar opiniones, todo es a través de ANFP, que a veces lo complica. Pero ojalá hubiera mucha claridad, mira, estos son los plazos, y estas son las condiciones, y esto es lo que se debe cumplir para poder jugar. Y además también sería bueno saber qué va a pasar con los dineros de la primera fase, porque nos dijeron que se iba a pagar un 60%, pero hasta ahora no lo han pagado, y tampoco sabemos qué pasará con el otro 40%. Entonces, esa es un poco mi opinión. Quizás no te aporté mucha claridad, pero bueno, te doy a conocer cuál es la visión nuestra, la visión personal, de cómo debería manejarse un tema que para los clubes que están participando es muy sensible, es un ingreso muy relevante. Ustedes saben que en primera fase es $1 millón por partido local, es decir, son $3 millones. Eso es el monto bruto, por supuesto, de eso hay que sacar los costos de viaje, premios de jugadores, pero es un monto relevante, y para los equipos chilenos, sobre todo, es un monto muy relevante. Entonces, ojalá hubiese mayor claridad de cuáles van a ser los plazos y las condiciones para que esa decisión se tome. Gracias, Juan. Y lo último, ya que usted nombra a Conmebol, me gustaría preguntarle por un fondo que se reparte todos los años, pero la particularidad de este año es que a causa del coronavirus, el fondo de casi $1 millón va a ser literalmente, digo, de $100 millones va a ser casi a libre disposición para la ANFP. Ayer conversábamos con el CIFUP y ellos pedían que parte de ese dinero fuera de inyección a la segunda división profesional, en el entendido que hay varios equipos de primera que reciben platas del CDF y que tienen otras alternativas, incluso algunos recurriendo a la protección legal. No sé qué le parece esa opinión y si usted comparte también ese criterio. Es que la verdad, Mario, yo no tengo información porque la ANFP no ha informado de ese fondo. Entonces, y no es que yo no sé que ese sea un fondo que se dé todos los años. Entonces, ahí falta, yo creo que la pregunta tiene que estar más hacia el directorio de la ANFP. Nosotros en su momento, el año pasado, manifestamos una voluntad como fútbol de primera A y primera B de apoyar a la segunda división, pero no se ha definido nada concreto. Yo creo que nos pilló justamente una segunda crisis sobre la crisis anterior, que obviamente complica todo, pero yo creo que eso tiene que ser algo que tiene que ser primero respondido por ANFP, primero que se informe efectivamente cuál es ese fondo, cuál es el monto, cuál es el propósito con que se entrega, y luego tendremos que, en Consejo de Presidentes, poder opinar sobre los planteamientos que haga. Entonces, me llamó la atención la declaración de CIFUP, porque yo no he visto, como club, no hemos recibido ninguna comunicación de ANFP respecto a ese fondo. Entonces me llama la atención que CIFUP tenga esa información y no la tengan los clubes. Sí, dije me parece 100 millones, pero es $1 millón. Hay una confusión de sí, mi eso parte. fue lo que yo leí, que era $1 millón por Sí. federación. Fue lo que leí en la declaración de CIFUP, que probablemente no sé si es un monto tan relevante para todas las necesidades que hay en el fútbol, incluso en la propia segunda división. Pero como digo, yo quiero esperar la información oficial de Conmebol. Hubo una declaración en su momento incluso de FIFA de que podría haber apoyo a las asociaciones y a los clubes, pero hasta ahora, como digo, y esto yo siempre me quejo un poco porque siempre los temas Conmebol, FIFA, la información es poco fluida, es tarde, entonces hay que estar ahí esperando que llegue para poder opinar con algo de fundamento. Gracias. Muchas gracias. Concluimos la conferencia. Espero que estén todos bien en sus familias, en sus casas, en sus medios, sus colegas. Dale, Valeria. Gracias, Juan. Chao, chao. Gracias, Juan. Chao. Muy bien. Gracias, Juan. Abrazo. Que estés bien. Chao, que estén bien. Eso, Juan, que esté bien. Chao.
¡Vamos!